Álvaro, dos cosas importantes se definen. La primera es que el presidente por la mañana le plantea una alternativa para los fideicomisos a la ministra Piña, y la ministra Piña decide aceptar el destino de los fideicomisos, que no si los fideicomisos son de ella o no, porque formalmente ya está publicado en el Diario Oficial de la Federación, ya no le pertenecen al Poder Judicial. Tal cual, tal cual. Exactamente el día de hoy, hace una semana, estaba por arribar a Acapulco el destructivo huracán Otis. A esta hora, así comenzamos justamente los periodistas, hablando de un huracán que se aproximaba a las costas del Pacífico, particularmente a Acapulco. Y justamente el día de hoy, cuando está por cumplirse una semana de la devastación que generó este meteoro, el presidente formula una propuesta para que los 15,000 millones de pesos que integran los 13 fideicomisos y fondos que ya deben estar en la tesorería de la Federación sean destinados como parte de la reconstrucción de Acapulco. No es cierto que el presidente dijo que con esos 15,000 millones de pesos se va a reconstruir Acapulco en esta Navidad. No, sigue habiendo una enorme trampa en el fraseo de muchos medios, un fraseo tramposo, una descontextualización de lo que está en curso. Lo que el presidente López Obrador planteó es que, pues este dinero, que ya no pertenece al Poder Judicial gracias a una reforma aprobada por las dos cámaras del Congreso y promulgada en el Diario Oficial de la Federación, bueno, este dinero pueda ser efectivamente destinado al plan de recuperación y de reconstrucción de Acapulco como parte de muchísimas acciones y como parte de otros recursos naturalmente que deberá haber para esta reconstrucción. Pero en efecto, ya esos fideicomisos ya no están en el Poder Judicial. Podrían estarlo en el caso de que efectivamente el propio Poder Judicial emita una suspensión provisional, que lo puede hacer. Por eso, el presidente López Obrador dice, a ver, que ese dinero vaya para Acapulco y que, por ejemplo, el Poder Judicial plantee una comisión que vigile la adecuada aplicación de ese recurso. Y más tarde, la ministra presidenta de la Corte, Alejandro, dice, órale. Tal cual. Lo cual te dice, Álvaro, que en realidad los fideicomisos no eran necesarios. O sea, lo que te dice es que había politiquería detrás y que la ministra ha tomado la determinación de ceder esos fideicomisos en la parte política. En la parte formal, ya los fideicomisos no eran del Poder Judicial, porque así lo determinó otro poder independiente. ¿Qué le quedaba al Poder Judicial? Violar la Constitución, que no sería raro dado los salarios que tienen, y decidir que algo en lo que tiene un interés, participar en algo que tiene un interés, que sería pues algo que viola la Constitución, punto. O sea, si ellos deciden revertir la decisión del legislativo en algo que les atañe directamente, pues sería violar básicamente la Constitución. Entonces, formalmente ya eso no le pertenecía, pero a la hora que la ministra Piña dice, está bien, vamos a que ese dinero se vaya al Poder Judicial, a Acapulco, en los hechos lo que dice es que no lo necesitábamos. Tal cual. Y así se les dijo muchas veces y de muchas maneras. ¿Qué tanto influyó, Alejandro, la encuesta de ENCOL sobre el Poder Judicial? Sobre todo en cuanto a que hay una mayoría que apoya la desaparición del poder de los fideicomisos por una parte, y por otra parte, una encuesta que también dice
que el Poder Judicial gasta mucho. Sí. Yo creo que es algo que no puede pasar inadvertido y el presidente lo presenta el día de hoy. ¿Qué dice la encuesta que presenta el presidente y que salió hace apenas, te voy a decir, ayer? Sí, Justamente. Ayer. Dice que a 3 días de que se haya publicado en el diario oficial de la Federación la eliminación de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial, el 51% de las y los mexicanos está a favor de la medida. Pero los datos se ponen más complicados para el Poder Judicial cuando dice que el 58% opinó que el Poder Judicial gasta más de lo que debería, 58%, gasta más de lo que debería. Y en tanto que el 19% apenas señaló que ocupaba justo lo que debería y el 14% prefirió no responder o no conocía del tema. Ahora, en la medición de esta encuesta que publican el País y también W Radio, hay otro dato, Álvaro, que es la valoración con respecto al Poder Judicial, la valoración que hace la gente con respecto al Poder Judicial, que creo que vale la pena mencionar. Mira, déjame lo encuentro aquí. Eliminación de fideicomisos. ¿Qué dice la gente? Bueno, una amplia mayoría considera que el Poder Judicial o le da... a ver, no quiero inventar. Dice la encuesta. ¿Cuál cree usted que sea la razón principal de la propuesta de los diputados de Morena para reducir el presupuesto? 56% dijo una medida de austeridad para desaparecer los fideicomisos. Y 30% consideró que era un castigo por las decisiones que han tomado los ministros de la Suprema Corte. Es abrumador. O sea, es abrumador el castigo para... Y luego, esta es la que me refería, que es la siguiente lámina. Dice, ¿qué tanta confianza tiene usted en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Esto ya no es el Poder Judicial, esto es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 62% de los mexicanos considera que no le tiene confianza, o tiene más bien poco o nada confianza en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto se publica el día de ayer. El día de hoy, en la mañana, el presidente reta a la ministra Piña a que se pronuncie y dice, vamos a agarrar esos fideicomisos, si quieren hacemos una mesa de trabajo con secretarías para que sepan a dónde van ese dinero, y camino allanado. La ministra acepta que no son necesarios para operar. Punto. Sí, el presidente de la República hace esta formulación y invita a que integrantes del Poder Judicial formen parte del comité que vigile la aplicación de estos 15,000 millones de pesos que por lo demás ya no están en el ámbito del Poder Judicial. Veamos cómo lo planteó el presidente López Obrador. Entonces, si ya decidió el Poder Legislativo de que esos fideicomisos son un abuso, es un fondo de privilegiados, y que ese dinero puede utilizarse en beneficio del pueblo, de la gente, ¿cómo es que van ahora a alegar de que actuó mal el Poder Legislativo? Yo pienso, una opinión es que ese dinero que se tiene que regresar a la Federación, porque así es
se cancela el fideicomiso y los 15,000 millones vienen a la tesorería de la Federación para que el Ejecutivo los aplique en beneficio del pueblo. ¿Qué les propongo a los integrantes del Poder Judicial? Un acuerdo que se destinen los 15,000 millones a apoyar a los damnificados de Acapulco y que ellos formen parte del comité que va a vigilar la aplicación de los fondos para que le llegue a la gente de Acapulco. Lo estoy ya dando a conocer. O sea, es que tendríamos que esperar a que se publique la ley de ingresos, el presupuesto, y luego ver si no va a haber controversia, pero ellos podrían decir, estamos de acuerdo, porque no les afecta en su presupuesto, no les afecta a los trabajadores, porque ellos están solicitando 84,000 millones de pesos de presupuesto para el año próximo. Así es, ¿no? Sí. 84,000. Entonces, que se le autorice su presupuesto. Es una propuesta, yo no decido, lo van a resolver en el Congreso, que los 15,000 del fideicomiso se regresen a la Federación y que se haga un acuerdo conjunto para que ese dinero vaya a los damnificados. Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo. O sea, por ejemplo, estoy pensando en voz alta, ¿sí? La Auditoría Superior de la Federación, que pertenece al Legislativo. La Auditoría, el Ejecutivo, el Judicial, y es un fondo para apoyar a la gente de Acapulco. Bueno, esa es una. Otra, tienen 84,000 millones de presupuesto, que de esos 84,000, a los de arriba, los que ganan más que el presidente, se les reduzca su sueldo y que sus compensaciones, porque se está violando el artículo 127 de la Constitución. A ver, ¿por qué no pones el artículo 127? Si se ajusta al artículo 127, nada más eso, los de arriba, y de esos 84,000, ¿cuánto puede implicar una disminución? Como 2 o 3,000 millones. Nada. Y esos 2 o 3,000 millones también con el compromiso de que sea, podría ser, si ya se va a tener el fondo de Acapulco, para becas para estudiantes de familias pobres del país. Los 2 o 3,000 millones de ahorro, a lo mejor es hasta menos. Imagínense que digan no con alegatos
de todo tipo, como leguleyos, ¿no? Con el apoyo de los legisladores conservadores que están al acecho y van a todas porque quieren sacar votos, quieren obtener votos. Presenten una controversia constitucional o un recurso de inconstitucionalidad. ¿Cómo se va a ver el Poder Judicial? ¿Van a resolver a favor de ellos mismos? $81,000,000,000 es el presupuesto. Es lo que pidieron. Sí, pero eso puede ser que la reducción sean los $1,000,000,000. Nada. Y lo otro para Acapulco. Inicia una etapa nueva. Pero bueno, vamos a esperar. Presidente, De todas maneras, yo le digo a la gente de Acapulco y de Guerrero, no les va a faltar nada. O sea, nosotros sí, tenemos recursos porque no se permite la corrupción, porque hay un plan de austeridad republicana y porque lo primero es atender al pueblo. En los hechos, Alejandro, después de esto que formuló el presidente y la respuesta que da la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, pues la dobla, porque la respuesta de Norma Piña es de anuencia. Claro, hay letras chiquitas que vale la pena considerar, pero está diciendo, órale. Ganan más que el presidente, les dice, y viola la Constitución. También podemos hacer un recorte en sus salarios. Entonces la respuesta fue, perdón, mejor vamos a pasar los fideicomisos. Imagínate, carajo. O sea, porque la otra eran dos propuestas las del presidente a la Suprema Corte. Una era, vamos a pasar los fideicomisos tal cual, ustedes vigilen la aplicación del recurso. La otra es que todos los que ganan más que el presidente, que viola la Constitución, aporten ese copete, lo aporten directo a Acapulco. De todas maneras, Guerrero debe saber que hay dinero para apoyarlos y de hecho hoy lanza el compromiso de que para diciembre, en un mes y medio, va a rescatar. Y lo que hace la ministra Peña del día de hoy es decir, bueno, no, los copetes no, mejor vamos a canalizar los fideicomisos. Vamos a esperar su propuesta, porque el presidente lo subraya. Imagínense que digan no, y con alegatos de todo tipo, con leguleyos, con el apoyo de los legisladores conservadores, presenten una controversia. ¿Cómo se va a ver? ¿Cómo se va a ver el Poder Judicial? Y lo que la ministra Norma Piña responde en una comunicación poco más tarde es que, dice, es una alternativa real que nos permitirá actuar como Estado. Este párrafo es interesante, Alejandro. Dice Norma Piña Hernández, en representación del Poder Judicial de la Federación, le manifiesto que tenemos conocimiento de la propuesta expresada en su conferencia matutina relativa a destinar el dinero que integra los fideicomisos públicos a la ayuda y defensa de las personas damnificadas por el huracán Otis en Guerrero.
Y añade, como lo he manifestado antes, desde el Poder Judicial Federal estamos obligados a garantizar los derechos de todos los integrantes de nuestra institución. Lo anterior al margen de que, desde que inició este año, mi administración ha venido trabajando en un proyecto de reingeniería tanto de los fideicomisos como del ejercicio del presupuesto asignado, con el objeto de que, por un lado, se garanticen esos derechos y por el otro, se mejore el uso y aprovechamiento de los recursos públicos para el cumplimiento de otros fines sociales, como sin duda en este se requiere. ¿Cuál? Y luego, dice la ministra, un poco devolviéndole el balón al presidente López Obrador. A partir de lo anterior, quedo a la espera de la definición del canal institucional para dialogar los términos con la finalidad de concretar la propuesta en cuestión. Sin otro particular, reciba un saludo cordial. Es decir, a ver, ¿cómo le hacemos? Y claro, la vía va a tener que ser a través de la Secretaría de Gobernación, que conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal es la institución que se carga de la relación con los poderes de la Unión. Tiene que ser a través de la secretaria Luisa María Alcalde que la ministra Norma Piña dialogue con el Ejecutivo. Pero ni modo que Norma Piña ahora vaya a decir que siempre no, porque ya los fideicomisos en primer lugar ya no son del Poder Judicial. Correcto. ¿Va a decir que no al recorte de los sueldos? En los hechos, Álvaro, lo que está haciendo es decir, no nos toquen los sueldos, mejor quédense con sus fideicomisos y ahí no demos, ¿no? Sí, ya cooperamos. Ya hicimos Ya la le- vaca. ya A hicimos. la vaca ya le entramos con 15,000 millones de pesos. Híjole, mano. Pero no. Dejen las cosas como están, ¿no? Híjole. Ahí muere. Sí. Ahí muere. Fíjate, Álvaro, ahí lo saben, pues, ¿no? O sea, ellos saben perfectamente que la Suprema Corte es profundamente ineficiente y saben también perfectamente que sobran los estudios, no como falta honestidad intelectual. Es un tema que se ha debatido desde antes en la academia misma. Se ha debatido, Álvaro, el tema De los excesos. de los excesos Y de los privilegios y de del los Poder privilegios Judicial. del Poder Judicial. O sea, se había dicho también, por ejemplo, en su momento era de extrañarse que Denise Dresser defendiera a los gastos y los salarios de Lorenzo Córdoba y compañía, cuando ella misma había escrito un texto que yo aquí les leí en íntegro, donde decía, pues, oigan, ¿qué les pasa, no? También, dos de los que apoyan a la Suprema Corte, o están del lado, pues, de la Suprema Corte, Carlos Elizondo Mayer Serra y Ana Laura Magaloni Kerpel, habían ellos mismos escrito un ensayo que el presidente mostró en su momento, había mostrado en una conferencia de prensa, pero muy rápido, no lo había mostrado a profundidad. ¿Qué decía este ensayo o este estudio? Es este. O sea, en 2010, creo, es del 2010, Sí. ellos hablaban de la ineficiencia de la Suprema Corte. Ahora han cambiado de opinión, pero si nos vamos a la página 6, nomás para darles una idea, dice el cuadro número 5, dice, número total de funcionarios de los más altos tribunales en 2010. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tenía 3,116 funcionarios en los altos niveles, en los altos tribunales. Es decir, los tribunales de última instancia, pues, ¿no? 3,116 funcionarios. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Suprema Corte de Estados Unidos, 483, Álvaro. O Y sea, no frieguen.
el país más poderoso del mundo con, 483 altos funcionarios, comparado con la de México que tiene, o tenía, 3,116 en 2010, ¿eh? Sí, puede ser que tenga más. Luego el Tribunal Constitucional de España, 278. El Tribunal de Canadá, 209. El Tribunal Constitucional del Perú, 175. Igual el Tribunal Alemán, 167. Y la Corte Constitucional de Colombia, 146. Y el Tribunal Constitucional de Chile, 75. 75 funcionarios en altos tribunales. O sea, de 75, que es Chile, que es una economía no tan grande como la nuestra, pero parecida y poderosa, a 3,116, hay un abismo. Y inclusive en este estudio dice Ana Laura Magaloni y Elizondo Mayer Serra, habla de los excesos. Dice, de acuerdo con el reporte de sueldos y funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para 2010, de las 3,140 plazas, 75% son para funciones de carácter administrativo y solo 25% son para funciones sustantivas o jurisdiccionales. Es decir, excesos de este privilegio que, por supuesto, también decía otra cosa, este estudio, Alejandro, en la página 2 dice que la independencia judicial, que tanto defiende Norma Piña y tantos opinadores. Claro. Es que López está atentando contra la independencia judicial. Y ella lo dice. Y dice este estudio, insisto, de Magaloni y Mayer Serra, la independencia judicial no es sinónimo de buen desempeño. Y añade, tampoco la autonomía presupuestaria asegura un uso eficiente, racional y eficaz de los recursos públicos. Como se enfatizará en este documento, la forma en que el máximo tribunal ha ejercido sus recursos públicos no ha marcado una diferencia contundente entre las prácticas del régimen anterior y las prácticas que exige una democracia. Todo lo contrario, los datos indican que la asignación y administración de los elevados presupuestos de la Corte han servido para engrosar la nómina a través de una burocracia cada vez más amplia que en muchos casos tiene asignadas tareas que poco o nada tienen que ver con la función sustantiva de un tribunal constitucional. Ello, como se verá en este trabajo, hace que México tenga una corte mucho más cara que las que existen en otras partes del mundo, sin que ello lleve aparejado una mayor productividad o una mayor confianza ciudadana en el máximo tribunal. Vámonos a la página número 8, al cuadro número 6 y 3 párrafos que son importantes. Hay un comparativo de sueldos. Insisto, estos son... es un estudio de hace 13 años, casi 14 años. Así es. Es decir, además, los beneficios de la Corte han venido acrecentando junto con los fideicomisos. Los fideicomisos se hicieron más gordos desde entonces hasta el día de hoy, casi se duplicaron, y los mismos beneficios no hay quien los regule. Es decir, pudieron haber perfectamente crecido o haberse duplicado. Comparativo de sueldos promedio por ministro por país, esto es en pesos, en 2000 a 2009. Les recuerdo que hay en el camino hay al menos 2 devaluaciones poderosas, una con Peña y la otra, le pasa la de Peña y con el mismo Calderón hubo un desplazamiento del peso. Pero en los salarios promedio, México en pesos, el salario anual en ese momento eran 4,169,000 en México. Obviamente ya no están en 4 millones, Álvaro. En 4 millones. Ahora mismo están en... Si los promediamos en los 700 que plantea
con todo y prestaciones el mismo presidente, pues, y solamente los ministros, ¿eh? 700,000. No, sí, 700,000. Estamos hablando de que son cerca de 9 millones de pesos, Álvaro. Es el doble de lo que se está planteando aquí. Sí. Solamente de los ministros. ¿Ganan menos en Canadá? ¿Ganan menos en Estados Unidos, en Alemania, en España, en Colombia? Se entiende ahí, en Colombia y Perú son economías más pequeñas, pero también te habla de la cantidad de abusos. Ahora, vámonos al párrafo inmediato, los 2 párrafos que vienen abajo de este estudio que en su momento publican, pero ya se olvidó. Estos 2, uno de ellos articulista al menos del periódico Reforma. Reforma. No, también a Laura Magaloni. Magaloni también. Bueno, en este comparativo los ministros mexicanos son los que más ganan en comparación con los otros jueces en el mundo que llevan a cabo tareas similares, dice el texto. Es llamativo que nuestros ministros ganan más del triple que los peruanos y un 35% más que los españoles. Lo más peculiar del caso mexicano con respecto a los sueldos y prestaciones de los ministros es que una vez retirados los ministros, siguen recibiendo una pensión vitalicia que va de los 150,000 a los 255,000 pesos mensuales y no por ello se obligan a no seguir ejerciendo la profesión de abogado, sea litigante o en el sector público. La Constitución solo les exige 2 años de no trabajar. Pasado este tipo, trabajen o no, continúan recibiendo su pensión mes con mes. Con ello, la justificación o racionalidad de dicha remuneración se rompe por completo. En fin, ahí estaba. Es decir, el diagnóstico estaba muy claro, pero ahora como se trata de oponerse, aún si sea a ciegas, y faltando incluso a tu propia moral y ética. No, y a la Carta Magna, a la Constitución, ¿Sí? Alejandro. Bueno, me refiero a los analistas. Ya dejan de supuesto. hablar del tema y ahora de lo que realmente se trata es de hacerse uno con un poder que sea antagónico al poder del presidente de la República. Sí, como nunca, la Corte está, y el Poder Judicial en general, están bajo escrutinio. Y qué bueno que así sean. Son servidores públicos. Antes se les veía muy poco porque al final de cuentas no había conflicto con el Poder Ejecutivo. Así es. Y no había conflicto porque estaban subordinados. Y de pronto podrían tener algunos jaloneos, pero no pasaba nada. El Ejecutivo no se metía con los del Poder Judicial, no porque fuera demócrata y respetuoso del equilibrio de poderes. No, sencillamente porque no le movía a cosas que le importaba que aprobara ese poder, y ese poder, el judicial, se los aprobaba siempre y cuando no se metiera tampoco con él en lo que les importaba. Hoy... siempre y cuando se subordinaran. No, por supuesto. Vivieran. Había una subordinación. Hasta ahora que se tocan ciertos intereses de la Corte y del Poder Judicial, le brincan. Pero son servidores públicos. No dicen los opinadores y todos esos salameros del poder político, del poder económico, del poder judicial, que al poder se le critica. Y no solamente no dice nada del poder económico, del poder mediático, del poder criminal inclusive. No dice nada del poder judicial y es uno de los poderes del Estado. No dice nada, por ejemplo, de comportamientos también, de muchos privilegios que tienen en el INAI. ¿Cómo? Pues si son funcionarios públicos, son servidores públicos. Y es que nos critica el presidente. Son servidores públicos. Y qué bueno que esté a la vista todos los servidores públicos, absolutamente todos. Ahora lo que viene es obviamente que la ministra Piña le explique al resto del Poder Judicial que los fideicomisos van a pasar sin tocar baranda, es decir, sin que exista ni amparos, o sea, va a tener que decirles hasta aquí y basta de movilizaciones. ¿Les afecta a los trabajadores que la ministra Piña haya decidido
entablar una conversación con el Poder Ejecutivo para darle un destino propio a los fideicomisos? No. Porque si no, entonces los trabajadores del Poder Judicial se verían obligados a iniciar movilizaciones, pero ahora contra la ministra Piña. Dicho de otras palabras, ahora es la ministra Piña quien está entregando los recursos de los fideicomisos para un destino. ¿Por qué no se movilizan los trabajadores para protestar en contra de la ministra Piña? Porque simplemente no les afectaban. Punto. Y se dijo una y otra vez. Ahora, ya viéndolo así, ¿entiendes también la posición de la ministra Olga Sánchez Cordero, senadora de la República, la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, que votó en contra y ella hablaba de una afectación de los trabajadores? Híjole, pues faltó honestidad también ahí. Faltó honestidad. La decisión de la ministra Piña pone en entredicho las movilizaciones a las que obligó al sindicato a hacer, pone en entredicho el voto incluso de la oposición en las dos cámaras, pone en entredicho a la misma Olga Sánchez Cordero porque reconoce que con el presupuesto que le asigna el Poder Legislativo puede perfectamente solventar los gastos y más, mantener los privilegios de la élite en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Consejo de la Judicatura Federal e incluso en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde, por cierto, Álvaro, su presidente, por fin, se despidió. Acuérdate que deja el cargo Rodríguez Mondragón. Mondragón. A ver, espérame. No, es Vargas. Es, claro, José Luis Vargas. Es Vargas el que se va. Sí, se van. Él y Dalfer Infante terminan su periodo como magistrados del Tribunal Electoral. Pero este Vargas no es distinto que el otro. Este es el que se le descubren un montón de cosas una y otra vez. Yo me acuerdo de este Vargas metido en escándalos por sus viajes, por ejemplo. Claro. Era un personaje que andaba por el mundo y con un montón de dinero como magistrado. Sí, magistrado, un personaje, fíjate, muy curioso fue muy allegado a Santiago Krill, lo impulsó, luego se acercó a Calderón, luego rompió con Calderón, un personaje muy peculiar que presidió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ya terminó su encargo. Por tanto, están vacantes 2 asientos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en un momento, Alejandro, en el que ya está en curso el proceso electoral y que le corresponde al Senado definirlos. Pero en efecto, por cierto, hablando de los fideicomisos, ya se frenó la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial. Un juez federal suspendió temporalmente la reforma de estos fideicomisos. Es un juez, el juez Juan Fernando Luébano Ovalle, juez 12º de distrito en Chihuahua, prohibió temporalmente al Consejo de la Judicatura Federal transferir los recursos a la Secretaría de Hacienda y a la Tesorería de la Federación. A estas últimas entidades de la Administración Pública Federal también les prohibió disponer del dinero de dichos instrumentos financieros. El juzgador concedió una suspensión provisional contra el decreto de extinción en un amparo que presentó ayer,
Fíjate qué rápidos son, ¿eh? No, claro, para eso, mira, pum, hay miles de mexicanos que están esperando presos que no se sabe si son culpables o no. Aquí es pero el estos poder, temas, esa es justicia expedita. Vámonos. ¿Quién presentó el amparo, Alejandro? A ver. María del Carmen Cordero Martínez, magistrada del primer tribunal colegiado en materia civil y del trabajo de Chihuahua. Es decir, el juzgador le concedió una medida cautelar a una superior jerárquica. Esta es una nota que estoy leyendo en el diario Reforma, firmada por Abel Barajas, y acaba de subirla Reforma. Y es muy importante esta información porque, como lo decíamos, estos fideicomisos, a pesar de que ya no forman parte del Poder Judicial, precisamente por la reforma aprobada por el Congreso y ya promulgada en el Diario Oficial de la Federación, pues resulta que una magistrada le ordena a su subordinado, un juez, que suspenda que la reforma. entre comillas resuelva. Pues ¿no? sí. Y en los hechos es que suspenda. Y en los hechos se suspende la transferencia de esos 15,000 millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial a la Tesorería de la Federación y le prohíbe a la Tesorería de la Federación y a la Secretaría de Hacienda que disponga de ese dinero. Por eso es muy importante esta información que estamos dando, como el juez 12º de distrito en Chihuahua, Juan Fernando Luébano Ovalle, prohibió al Consejo de la Judicatura Federal transferir los recursos a la Tesorería de la Federación. Ahí está el poder, son las resistencias. Pero además de este amparo que promovió esta magistrada del Tribunal Colegiado en Materia Civil, María del Carmen Cordero Martínez, hay otros recursos que han sido promovidos, Alejandro, por organizaciones como Uniendo Caminos México, México Haciendo Ciudadanía, Fuerza Ciudadana. esas membretes, pero puro membrete, presentaron amparos. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Los jueces les van a conceder la suspensión, pero por eso le estamos informando a usted de manera oportuna en este momento de quién es, por ejemplo, quién es uno de los que promueve, Alejandro, estos amparos de las asociaciones de las que estoy hablando. Un individuo que se hace llamar vocero de la organización Uniendo Caminos México. ¿Quién es? Joan Antonio Ochoa Sada. Mientras estoy informando, es un personaje, es un activista de Irapuato y de Michoacán, y que pues ahora resulta que es un personaje que buscó firmas para obtener la candidatura independiente a diputado federal en el estado de Guanajuato. Esto ocurrió en 2020. O sea, son los mismos. Los mismos. Mira, él mismo es... Y los Claudios, por supuesto que detrás, andan en eso. Sí, es la sociedad civil simulada. Mira, que lo mismo participa en una cosa que en la otra. Es el mismo que promueve, Uniendo Caminos, los amparos contra la ley de ciencia de CONACYT. Claro. Es el mismo. O sea, son exactamente lo mismo. Son grupitos que se mueven de un lado a otro, como lo hicieron con los libros de texto. Eran los mismos. Los mismos. Entonces, aquí el asunto es que, por una parte, hay mucha hipocresía también, Alejandro. Sí. Por una parte,
ante el emplazamiento del presidente López Obrador, Norma Piña dice, sí, y por el otro lado, ese mismo poder deja sin efectos la transferencia de los recursos, deja sin efecto, en todo caso, la reforma, Alejandro. Sí. Es que lo que era lo que se esperaba. Pero lo importante es que también usted sepa cómo se están moviendo las cosas en el Poder Judicial. Sí. Obviamente esto no se acaba hasta que no se acaba, como diría el clásico. ¿Por qué? Pues porque lo que viene va a ser, era tan una impostura la movilización de los trabajadores que obviamente nadie va a reclamar absolutamente nada si es la ministra Piña la que decide que estos fideicomisos se vayan a Acapulco, a otro destino. O sea, porque ni los fideicomisos los necesitaban los trabajadores. Era tan impostura que tendrían que movilizarse los trabajadores para protestar contra la ministra Piña, Álvaro. O sea, si hubiera honestidad en la movilización, tendrían ahora los trabajadores que irse contra la ministra Piña, porque, que yo sepa, la ministra no hizo una consulta entre todos los trabajadores para ver si de una vez mandaban esos fideicomisos. No, tan era una impostura que prefirieron mantener. En los hechos lo que va a pasar es que mantienen los privilegios todos, incluyendo el señor ese del sindicato, mantienen y los trabajadores van a perder. ¿Qué van a perder? La oportunidad de mostrar dignidad frente a las élites. Yo digo, ahora síganse movilizando para que les aumenten el sueldo Pero ahora contra la ministra. Por eso, contra ellos. Ya salieron a la calle. Que salgan a la calle a que les den salarios más adecuados para la función que desempeñan. Salieron a defender los privilegios de los de arriba. Así es. Ahora movilícense por ellos, para que tengan salarios para mejores. Ellos mismos, Álvaro, que se movilicen ahora sí de verdad. Para ellos mismos. Para ellos. No va a pasar nada. ¿Tú crees que el lidercillo del sindicato va a admitir eso? Delgado, pues no. Pues cómo. No, hombre. Y al final, qué bueno que salieron y qué bueno que hicieron algo, o sea, que caminaron. Iban por una causa equivocada. Sí, lástima. Por los trabajadores del Poder Judicial que los manipularon y iban por una causa equivocada. Tan equivocada que ahora es la ministra Piña la que decide que se va a otra causa, los fideicomisos, y ellos no van a marchar contra la ministra Piña. Eso es un hecho. Pero ya que aprendieron a movilizarse, les explicamos nada más que en este país muchos mexicanos nos hemos movilizado por fraudes electorales, por la desaparición de los 43 normalistas, hemos marchado los 2 de octubre, durante muchos años los mexicanos hemos marchado por distintas causas. ¿Y saben qué? Nos va muy bien. Es decir, nos sentimos muy bien con nosotros mismos, ya que aprendieron a salir a marchar y que ahora se dieron cuenta que hay manera, pues, de movilizarse frente a una causa, pues, movilícense por sus salarios. Ahora exíjanle a la ministra Piña que bajen los salarios de las élites y que ustedes tengan un buen ingreso, un ingreso decente como corresponde. Eso lo pueden hacer. Pues sí, sin duda. Sería lo ideal. Digo, ya se movilizaron. Qué bueno. Bendito Dios.